Hola compañeros y seguidores del canal, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traemos un Tecnospar 30C, vamos a hacer un unboxing a este dispositivo. Recordando la calidad y el precio. Comenzamos viendo en la caja que es Dual SIM, una cámara principal de 50 megapíxeles, procesador de 8 núcleos, carga por cable de 18 watts, muy resistente al polvo y salpicaduras. La conectividad común 2G, 3G y 4G. Seguimos viendo un almacenamiento de 256 GB y 4 GB de RAM. Especialmente tenemos 4 GB de RAM que podemos sacar de almacenamiento para tener 8 GB de RAM. Ya procedemos a desarmar el equipo. Aquí podemos ver en la caja pequeña Spar 30C. Esta cajita se ve bastante especial como para los niños. Muy bien, esta caja es bien suavecita. De hecho me gusta mucho. Bien, vamos a destapar y aquí podemos ver el dispositivo, pero vamos a colocarlo por acá para seguir revisando los accesorios y ahorita procedemos a ver el equipo. Por acá presentamos el manual de instrucciones, algo común, nosotros prácticamente casi nunca leemos ese manual. Por acá tenemos este papelito de indicaciones, precauciones y demás. Por acá también tenemos el forrito de plástico, algo común. Esos forritos, pues mientras que lo compramos uno nuevo. Por acá tenemos el pinchito, el de retirar la bandeja. Por acá tenemos el cargador, un cargador que llega hasta los 18 watts de potencia. Por acá tenemos el cable. Algo que me sorprendió son los audífonos. Este dispositivo incluye audífonos. Muy bien, ahora sí vamos a dar las especificaciones completas de este dispositivo, el cual viene con una pantalla de 120 Hz y 6.7 pulgadas. Incorpora un procesador MediaTek Helio G81. Con esta versión tenemos 4 GB de RAM, ampliables a 8 y almacenamiento de 256. Una batería de 5000 mAh. Cámara principal de 50 megapíxeles, una cámara frontal de tan solo 8 megapíxeles. Como ya hemos dicho, protección IP54, lo cual es resistente al polvo y salpicaduras. Algo que no me gusta de estos dispositivos es que la cámara, el lente de la cámara es bastante grande. Entonces, en mi opinión, no me gusta ese tipo de lente que es tan grande y en el centro. Por aquí vamos a revisar, ya lo estuve intentando configurar, pero esto lo vamos a dejar para otro video, para hacer un review y ver el funcionamiento de este procesador Helio G81. Entrada auricular, micrófono, entrada de cargador tipo C y el altavoz estéreo. Por acá tenemos el power, volumen menos y volumen más. Este dispositivo cuenta con una pantalla tipo IPS LCD. Ahí podemos analizar las 3 camaritas y la linterna o el LED. Un lente bastante grande que tiene. Cuenta con huella dactilar montada lateral, tiene acelerómetro, brújula. Le vamos a colocar el forro de fábrica, el famoso plástico que trae y vamos a ver cómo se ve. Algo que me faltó anunciar es que el sistema operativo viene con Android 14, ranura para tarjeta micro SD y no siendo más, hasta aquí llegamos con este video. Déjame saber en los comentarios qué tal le pareció este equipo. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.